Bien, entonces estamos comenzando la grabación desde ahora. Buenas tardes, vamos a comenzar la nueva sesión del curso de epistemología y les recuerdo brevemente lo que estábamos viendo y hacia dónde vamos, ¿ya? Bueno, estábamos viendo ontología, ¿ok? Y dentro de lo que habíamos visto de ontología y que tiene que ver con el tema que les voy a presentar hoy y que lo vamos a discutir, que es el concepto de osmosis y cómo la ontología nos ayuda un poco a comprender ese concepto científico. Eh, Dentro de lo que estamos viendo de ontología, bueno, habíamos visto primero que las ideas científicas que se generan desde la investigación científica, ¿no es cierto? El conocimiento científico que vamos a tratar de definirlo un poquito más adelante, se refieren al mundo, ese conocimiento se refiere al mundo, y de ahí viene el tema de la ontología. Tiene que ver con la referencia de los conceptos científicos y los cuales nos ayuda a encontrar el significado de esto. Y obviamente con el agregado de poder enseñarlo o divulgarlo mejor. Y habíamos visto que una cosa es el lenguaje que utilizamos, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de signos o de símbolos con los cuales transmitimos información, la codificamos y la decodificamos en un acto de comunicación, cómo los distintos lenguajes finalmente, en el caso de la ciencia, ¿no es cierto?, los distintos lenguajes, inglés, español, ¿no es cierto?, finalmente tienen una designación conceptual. Por ejemplo, independiente del idioma que ustedes hablen, nosotros designamos el mismo concepto en la teoría atómica, por ejemplo, cuando nos referimos al átomo o cuando nos referimos a un orbital o cosas por el estilo, ¿no es cierto?, en la misma designación. Y lo otro importante, ¿no es cierto?, es que estos conceptos científicos, independiente del lenguaje que uno hable, ¿no es cierto?, estos conceptos científicos se refieren al mundo. Y dentro de la referencia al mundo nosotros hablamos, dado que la rama de la ontología que se hace cargo del mundo, su estructura y los objetos que lo componen en la ontología, hablamos que nosotros podemos clasificar los conceptos científicos en algunas pocas categorías ontológicas que nos permiten encontrar su significado, y dentro de las categorías que vimos las categorías de objeto, la categoría de propiedad, la categoría de estado, de proceso, de sistema, de estructura, ¿no es cierto? Y por ahí surgió una categoría ontológica, una categoría que para mí es ontológica, pero bueno, algunos la consideran más científica, que es el concepto de energía, por ejemplo. Y esos conceptos científicos nos permiten a nosotros encontrar el significado, ¿no es cierto?, de conceptos científicos. Algunos conceptos científicos son fáciles de encontrar su significado, por ejemplo, el concepto de átomo, sobre todo para la gente que estudia química, es fácil entender a qué nos referimos cuando hablamos de átomos. Nos referimos a un objeto material microscópico, ¿ok? Sin embargo, hay otros conceptos que son un poquito más difusos, o que no están definidos del todo disciplinarmente, y hay que empezar a reflexionar respecto a ello. Y uno de esos conceptos es la osmosis, que vamos a ver hoy. El concepto de selección natural, ¿no es cierto?, tiene hartas discusiones en la literatura de educación científica. ¿Qué es la selección natural? Y parte de ese significado es cuál es su referencia ontológica. Yo creo que es un proceso natural y tiene estados definidos, y el sistema al cual se aplica son a poblaciones biológicas, no a cualquier objeto aislado, ¿no es cierto? Pero es una opinión, a lo mejor estoy equivocado. Ahí hay que tener una discusión disciplinar con categorías ontológicas para encontrarlo, ¿no es cierto? Ustedes hicieron sus trabajos del diagrama ontológico, el cual me imagino que tiene que haberle generado ahí alguna dificultad intelectual necesaria, que es parte de lo que es el estudio, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar un significado que permita armar ese diagrama de forma coherente. Y bueno, la ontología tiene esas características, ¿no es cierto? Y vimos en el curso también que los objetos se pueden diferenciar o asemejar en una categoría dependiendo de las propiedades que comparten o las propiedades que los diferencian, ¿no es cierto? Vimos también que las propiedades no existen, sino que son atributos que se manifiestan en objetos o en sistemas materiales. Vimos que ciertos estados, o sea, conceptos que hacen referencia a estados de sistemas materiales, están definidos por propiedades en un momento dado. El estado líquido de una sustancia química, el estado de plasma, ¿no es cierto?, son definiciones de estados donde cuáles los atributos que lo definen habría que identificarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia en estado líquido versus una sustancia en estado sólido, gaseoso, de plasma? Esa es una discusión disciplinar que permite
comprender el significado de plasma, por ejemplo, es muy importante tenerlo presente. Y lo mismo con el tema de los procesos. Los procesos son cambios de estado en el tiempo de un sistema material, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que cambia de un estado a otro, ¿no es cierto? Es importante discutirlo. Y ahí vamos a ver que en el caso de la osmosis hay que integrar todos estos conceptos ontológicos para tratar de entender qué es la osmosis como significado, ¿ya? Y esto se podría aplicar a cualquier concepto científico, y si ustedes quieren discutir alguno, haremos lo que podamos, ¿no es cierto? No les prometo nada, no les puedo decir que concepto científico que ustedes me digan, les voy a dar una respuesta satisfactoria. No, no, para nada. Hay conceptos que son súper complicados, hay conceptos que yo todavía no creo comprender su significado, honestamente, ¿ya? No tiene nada de malo. Esta discusión ontológica para el área educativa no es algo común, es algo bastante poco trabajado. Y lo que vamos a ver ahora es el tema de la osmosis. Pero antes de ver el tema de la osmosis, obviamente que estoy abierto a preguntas, comentarios, aclaraciones, cualquier cosa que quieran aportar. No estoy apurado por terminar el tema de la osmosis hoy necesariamente. Si queda algo pendiente porque hay dudas por parte de ustedes, lo dejamos para la próxima clase, ningún problema. Así que, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas, dudas, comentarios. Los escucho, las escucho. Dudas, consultas, comentarios, por chat o por audio. Sí, profe, que en respecto a lo que dijo de la ontología en el trabajo de los diagramas, tuve ese conflicto varias veces de redefinirme que un objeto, o iba haciendo psicología inversa para ir del proceso al objeto. Estuve pegado en eso por harto rato. Ya. O sea, ¿Tiene duda? comentario asociado. ¿Tienes duda entonces del concepto de objeto? No, no tengo duda del concepto de objeto, sino que iba determinando el objeto a medida que iba moldeando la idea, Ah, que creo que es la idea después de todo el diagrama. es que, claro, eso depende, creo yo, de dónde partes en el diagrama. Muchas veces tú partes de un concepto, como la osmosis, que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? El cual no hace referencia a un objeto. Por ejemplo, te pongo un caso. Si yo te digo concepto en química, el concepto de estado de oxidación, por ejemplo, ¿ya? Claro, el estado de oxidación, como el nombre lo dice, es un estado, ¿ok? Y por lo tanto, cuando tú quieres encontrar el significado del concepto de estado, ¿no es cierto? Como no existen los estados, existen los estados de objetos, entonces viene la pregunta, y quizás por ahí tú pasaste por eso, quizás, de a qué objeto nos estamos refiriendo cuando hablamos de estado de oxidación. El concepto de estado es un estado, pero como les digo, es un estado de algo. ¿Qué es ese algo? Y claro, hay que buscar el objeto que se relaciona con ese estado, porque no todos los objetos del mundo tienen estados de oxidación, no sé si me explico, ¿ya? Es como el estado civil, o sea, con lo que discutíamos la otra vez, o sea, eh, el estar casado o estar soltero no es propio de una piedra, no sé si me explico, ¿ya? Es propio de personas en una sociedad, porque es un estado que tiene sentido en un individuo en una sociedad, ¿ok? No sé si más o menos pasaste por algo parecido. Sí, sí, pasé por eso, pero me pasó en casi todos los niveles, y eso es lo que es interesante del diagrama, de que dije, ya, no estoy encontrando nada en niveles muy microscópicos, así que voy en lo macro, y era la misma problemática. Es súper importante eso, y pasar por esa dificultad implica que ustedes están reflexionando. O sea, si este ejercicio no es fácil, ¿ok? No es fácil. De hecho, muchas veces yo recomiendo que si el diagrama ontológico se vuelve tan complejo que no encuentran cómo completarlo, quizás están poniéndose en un concepto demasiado abstracto que a lo mejor ni siquiera disciplinarmente tiene una claridad ontológica, ¿ya? Yo a veces me temo eso con el concepto de orbital, por ejemplo. Yo tengo ese problema, el concepto de orbital, tengo una intuición de que creo lo que es ontología, pero no estoy del todo seguro de defender mi visión del concepto de orbital ante una comisión de expertos, ¿ya? Entonces, bueno, hay conceptos que son complicados, ¿ya? De hecho, si ustedes ven la historia del concepto de orbital,
Incluso los físicos tuvieron varios problemas y se hacían la pregunta, ¿qué diablos es el orbital que estamos definiendo matemáticamente? ¿Qué diablos es? ¿Ok? A mí me pasa con el concepto orbital, me pasa con el concepto de entropía, también tengo un serio problema con eso. Y bueno, podemos entrar a discutir casos, ¿no es cierto? Hay una discusión bien grande con el concepto de sustancia elemental versus partícula elemental. ¿Dónde está la conexión entre ambas? También se están publicando temas al respecto. O sea, el hecho de que se estén publicando temas con esos conceptos es que no están del todo definidos, si no, no se estaría publicando nada, no se estaría haciendo investigación en este tema. Más dudas, consultas, comentarios. Yo tengo una duda. ¿Sí? Que un objeto puede tener una propiedad y esa propiedad, viéndolo desde otra forma, igual puede ser un objeto o no. Ah, ya, mira. La definición ontológica que se trabajan hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Te dicen que una cosa son los objetos y otra cosa son las propiedades de los objetos, ¿ok? La diferencia está en que los objetos son entidades que existen, ¿ok? Las propiedades no existen, sino que se manifiestan en algunos objetos. Entonces, una propiedad no es un objeto, una propiedad es un atributo de un objeto. Por ejemplo, tu edad, podríamos clasificarla, está abierta a discusión, tu edad podríamos clasificarla como un atributo tuyo, ¿ok? Tú tienes, me imagino, 20 y algo años, ¿no es cierto? Tu edad no existe, la edad no existe, existe la edad de alguien o de algo, ¿ok? Entonces la edad no es un objeto, porque si fuera un objeto, existiría independientemente. Hay muchos conceptos que hacen referencia a atributos o propiedades, ¿ok? Nosotros vimos en el curso que la masa no es un objeto, la masa es un atributo de un objeto. ¿Qué quiere decir? Que no existe la masa, existe la masa de algo. La masa de una piedra, la masa de un planeta, la masa de una persona. Lo mismo con la edad. Entonces no es equivalente, lo que sí están conectadas ambos conceptos ontológicos. Están conectados, lo que no quiere decir que son iguales. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces esta discusión se genera, te doy al tiro la palabra, Cristian, deja hacer un poquito esto. Mira. Lo que sí a veces se genera el problema con conceptos que no está claro si son objetos o propiedades. El típico ejemplo es el concepto de energía. ¿Ya? Antiguamente se consideraba que la energía existía. Es decir, tú podías tener, por ejemplo, como les mencioné en las clases pasadas, un balde con energía, porque se creía que la energía era un fluido, era un líquido. Y entonces dentro nuestro circulaba un líquido llamado energía que nos permitía movernos, ¿no es cierto?, cosas por el estilo. Después se dieron cuenta que la energía no existía porque era una propiedad. No, tú no podías tener energía pura, ¿ok? Lo que tú podías tener eran objetos con mayor o menor energía, pero la energía era una propiedad, no existe. Existen objetos con energía, pero no existe la energía como entidad. Entonces ahí se pueden dar esas confusiones. ¿Ya? Disculpa, Cristian, te voy a decir algo. No, iba a decir exactamente el mismo ejemplo de la energía, porque claro, al final de cuentas, desde un poquito de mi perspectiva, esta confusión entre objeto y propiedad viene justamente por un cuento como lingüístico, por cómo yo me refiero a las cosas. Y tú, de hecho, en la clase pasada creo que fue que diste el ejemplo de, en el texto escolar que se decía la energía se almacena en los enlaces químicos, dándole desde la forma lingüística a la energía la característica de objeto. Es un objeto que se puede almacenar o una cosa que se puede almacenar tanto de otra. Entonces, nada, pues, tú ya lo habías dicho, así que nada, eso. Sí. O sea, no, gracias por acordarte de ese ejemplo, porque una cosa es el lenguaje común, donde uno a veces es medio laxo con la ontología, porque entiendo que nadie anda reflexionando ontológicamente antes de decir una palabra, ¿no es cierto? O una frase, pero otra cosa distinta es cuando uno tiene que ocupar los formalismos correctos para no generar, gente de pedagogía, concepciones erradas o alternativas respecto a un concepto. Y ahí sí que se vuelve importante de que el profesional de la educación, por ejemplo,
tenga muy clara la ontología correcta, si es que esa está definida, digamos, ¿ya? Entonces ahí hay un tema. Pero miren, voy a hacer un desafío, miren, ¿ya? Porque este es un concepto que ontológicamente yo no lo tengo claro, porque es un concepto de la generación de ustedes, ¿ya? Y claro, como mientras más viejo me pongo, más desconectado estoy de la generación de ustedes, entonces hay cosas que yo cada vez los entiendo menos a ustedes. Entonces, hay un concepto que se utiliza mucho y me gustaría saber su opinión, porque ustedes están más informados que yo en este concepto, su opinión respecto de cuál es la ontología del concepto. ¿Cuál es ese concepto? Patriarcado. De acuerdo a ustedes, ¿cómo definirían ontológicamente el patriarcado? Y aquí lo escucho, ya, porque yo, para mí esa palabra es nueva y todavía no la entiendo. No tienen nada que decir. Es su jerga nueva, ¿no es cierto? O sea, yo estoy pensando qué decir, la verdad. No es fácil, ¿ya? Porque a veces se utilizan palabras sin saber su real significado. Y a veces, ¿y por qué me gusta esta palabra a mí? Porque genera debates súper así apasionados. ¿Sí? ¿No es Dale. la organización social de una civilización? En función al patriarca, al matriarca, a la matriarca. Ya, claro, sí, entiendo bien. Tú dices organización social, o sea, ontológicamente, el concepto ontológico que se me viene a la cabeza dentro de los que hemos visto sería un sistema. Entendamos sistema, recordemos. Sistemas son objetos que interactúan para formar un todo, ¿ok? ¿Estarías de acuerdo tú con asignarle el concepto ontológico de sistema ¿Sí? social? Un sistema social. Así se originó, por lo menos yo creo. Ya, sistema social, listo. ¿Están de acuerdo con Benjamín? Con que un sistema social, sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esa clasificación ontológica? ¿Y piensan que el patriarcado es un estado social o una propiedad de una sociedad? Puede ser un estado actitudinal también, porque por cómo se ve actualmente, o sea, yo no estoy 100% informado del tema, pero por cómo se ve actualmente y cómo se habla de un patriarcado, se puede asociar como ciertas como asociaciones o actitudes como incluso machistas. En realidad no estoy definiendo nada, pero se suele asociar con ese tipo de cosas. Ahora, es una idea muy macro lo que acabo de decir, porque yo no tengo mucha idea de la definición exacta de patriarcado ni machismo tampoco. Pero eso se hace hoy Waldo, en día. disculpa. ¿Ya? Waldo, una pregunta. Dale. ¿Puedo, pensando desde la lógica lingüística nuevamente, porque lenguaje construye realidades? Para los que son pensando bajo la monistas, lógica- sí. Tú eres Pensando monista, claramente. justamente en eso, el lenguaje construye realidad, porque, claro, sí entiendo, patriarcado funciona como un sistema tal cual, pero también podría perfectamente considerarse como una propiedad del sistema. Si es que nosotros nos movemos, creo yo, en el nivel de la realidad que estamos estudiando. Podría perfectamente no ser considerado el sistema, sino que la propiedad de este sistema, que en este caso vendría a ser simplemente una organización humana. ¿Está? No sé si se entiende a lo que voy. Ya, fíjese usted. Pero estamos Disculpa, déjame decir una cosita y te doy la palabra al tiro. Usted le han asignado 3 posibles categorías ontológicas hasta ahora. Que el patriarcado es un sistema, que el patriarcado es una propiedad de un sistema, o que el patriarcado es un estado mental de una persona o de una sociedad, no sé. Benjamín, disculpe. creo que lo estamos analizando de distintos tipos, de distintos ámbitos de la palabra, porque yo lo analicé desde un aspecto etimológico, se podría decirlo, porque antes se decía que las antiguas civilizaciones eran matriarcas, eran patriarcas. Alguien lo analizó desde un punto de vista conceptual de la sociedad actual, y el tercero que no me acuerdo, no sé muy bien cómo caracterizar, pero eso. Ya. A ver, déjenme, en base a lo que ustedes han dicho, déjenme aventurar y comparto lo que dice Benjamina. Vamos a hablar de qué significa el concepto patriarcado, cómo se utiliza hoy, ¿ya? Porque también los conceptos, su significado cambia en el tiempo.
¿ya? Y si uno se va al origen del concepto, a lo mejor no tiene que ver a lo que nos referimos hoy con los mismos conceptos, ¿se fijan? En base a lo que ustedes han dicho, Ramón dice, es un subsistema dentro de un sistema, ¿ok? Y parece que la palabra sistema está como siendo más popular entre ustedes, pero fíjense, voy a aventurarme con una definición. El patriarcado sería un sistema social compuesto por seres humanos, ¿ok? En donde el poder radica en uno o varios hombres. ¿Estarían de acuerdo con eso? Porque entiendo que patriarcado tiene que ver con que los hombres, o un hombre, como quieran verlo, ¿no es cierto?, es el que concentra el poder. Ahora, tenemos que entender qué significa el concepto de poder, pero supongamos que todos lo sabemos. ¿Ya? El concepto de poder también es bien difuso ontológicamente. Pero aislemos esa discusión por ahora. ¿Estarían de acuerdo con esa definición? ¿El poder totalmente radica en ese uno o varios hombres? Hombres. Yo creo que no sé si establecer como poder que radica, sino que favorece. Favorece, ya. Oye, ¿qué dicen las mujeres? No han opinado nada las mujeres de este curso respecto al concepto de patriarcado. Disculpa, yo sí creo que sabéis que sí es necesario decir que el poder radica, porque estamos en un mundo creado por y para hombres, entonces el poder sí radica en ser hombre, literal que sí. Si no han visto el matinal del COVID todas las mañanas, cuando habla el ministro de Salud, todos lo escuchan, le hacen preguntas, cuando va a responder Paula Daza, volvemos a las noticias. En cosas pequeñas, así de chicas, pero en todos lados. Entonces yo creo que sí, efectivamente el concepto es radicar. Eso. Ok. Ya, entonces, se fijan, si uno dice que el patriarcado es un sistema, tendría que decir qué objetos componen ese sistema, número uno, y cómo se interactúan esos objetos, número dos. Entonces, estamos diciendo que el patriarcado es un sistema social, definición ontológica, compuesta de humanos, los objetos del sistema, que se relacionan, que establecen relaciones de poder, número tres, y la propiedad que caracteriza a este sistema para denominarle patriarcal sería que en esas relaciones de poder, él o los hombres estarían en la cúspide. Eso me parece más apropiado. ¿Ok? Ahora, lo que dice Ramón es bien interesante. ¿Qué nivel tiene ese sistema? Porque, por ejemplo, yo les podría decir que una familia podría ser un sistema patriarcal, como también un país entero, una sociedad como la chilena completa podría considerarse también patriarcal. Alguien podría decir que el patriarcado está solamente a nivel de la familia, no a nivel de un país. Alguien podría decir, mira, toda la sociedad occidental es patriarcal y tú puedes encontrar subsistemas, como dice Ramón, es decir, dentro de este sistema uno podría unir algunos pocos subgrupos que siguen teniendo relaciones de poderes patriarcales. Como Arabia Saudita, dice Ramón. Claro, hay culturas, ¿no es cierto? Sobre todo, a ver, voy a decir lo poco que sea, si alguien tiene algo para refutarme, por favor, díganlo. Yo sé bien poco de esto, he leído algunos textos muy aislados de gente que... porque una cosa son la religión islámica y otra cosa es los países musulmanes, ¿no es cierto? Yo entiendo que los países en donde la separación iglesia-estado no es tan claro, no existe, ¿no es cierto? Como sí existe en la mayoría de las sociedades occidentales. Claro, ahí uno podría considerar que hay países como Arabia Saudita, donde la separación religión-estado es muy poca o cero, donde por una cuestión cultural, porque tiene un arraigo religioso, existe una cultura absolutamente patriarcal. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir absolutamente patriarcal? Que no, la mujer tiene cero poder, o tendiente a cero. Cristian, disculpe. En base a lo que estabas conversando recién sobre que tanto puede ser patriarcal como una familia, como un país, o en realidad
ahí creo que un poco yo lo uso como argumento para reafirmar mi postura de que, en este caso, patriarcado, de acuerdo a como lo entendemos hoy en día, es una propiedad. Porque si te das cuenta, el sistema puede cambiar. Familia, país, religión, una sala de clases, una universidad completa, etcétera. Pero la propiedad finalmente, no, o sea, no sé si me estoy explicando, de alguna manera el sistema puede cambiar, pero esta esencia, estas características que presenta el sistema se mantienen independiente del sistema y por tanto creo que lo uso como argumento para afirmar o reafirmar mi postura de que es, de acuerdo a como lo entiendo yo, una propiedad Una propiedad. ontológica. Pero el sistema no está cambiando el nivel del sistema. El sistema está cambiando porque no es lo mismo una familia que un país. Son completamente diferentes en cuanto a su organización y en cuanto a los integrantes que lo componen, porque una familia son padres, hijos, abuelos o quien sea, un país tiene estados, poder judicial, poder legislativo, congreso, senado, qué sé yo, dictadura, no sé, dependiendo de qué tipo de país sea, por supuesto. Igual por lo mismo, espérate. Sí, disculpa, dale. Ya. Igual por lo mismo que dijo Cristian, que el sistema puede cambiar, ¿no estaría más cercano a un estado que a una propiedad? Está interesante la discusión. Yo planteo la discusión no porque tenga una respuesta a la discusión, pero ¿se fijan la naturaleza ontológica de la discusión? Ahora, totalmente. Es muy importante porque, ya, fíjense, tenemos en este momento un debate si es una propiedad, si es un sistema, si es un estado. El problema está que si no encontramos un significado del concepto y yo estoy asumiendo algo porque lo que escucho en los medios de comunicación, asumiendo que todos ustedes, si hay alguien que esté en contra, por favor dígalo con libertad, si aquí hay respeto absoluto, pero asumiendo que todos ustedes sí están de acuerdo con que el patriarcado oprime a la mujer, ¿no es cierto? Y queremos vencer el patriarcado, imagínense cómo vamos a establecer políticas de acción individual o social para atacar algo que no tenemos claro su significado. Porque si el patriarcado es una propiedad, la pregunta vendría, ¿y en qué objeto se manifiesta esa propiedad? ¿Se manifiesta en la sociedad como un conjunto? ¿O se manifiesta en las personas, en la psiquis de las personas? Si es lo primero, habría que tomar acciones sociales. Si es lo segundo, hay que tomar acciones psicológicas. ¿Se fijan? Si ustedes dicen que es un estado, ¿no es cierto? Quiere decir que habría que entonces entender cuáles son las propiedades que definen el estado, porque si el patriarcado es un estado, quiere decir que habría que buscar las propiedades que mantienen una sociedad en ese estado. Quizás la propiedad es el poder radicado en el género masculino. Podría ser, ¿no es cierto? A lo cual vendría la pregunta, ¿y por qué el poder? Pregunta científica, ¿no es cierto? Si fuese así, ¿no es cierto? ¿Por qué el poder se centra en los hombres? Y si ese es el problema de la opresión, entonces habría que atacar las causas de por qué el poder se centra en los hombres. ¿Ok? Ahora, si el patriarcado es un sistema, ¿no es cierto? Habría que ver cuáles son los objetos que acumulan el poder en ese sistema y por qué. Si es que queremos atacar las causas y si es que ustedes consideran una sociedad patriarcal negativa, ¿ya? Insisto, estamos absolutamente respetando a alguien que diga que ve positivo que el poder radique en el hombre, o que no esté de acuerdo de este concepto, bueno, como quieran verlo, ¿ya? Pero esa es la importancia de la ontología, más que el tema mismo del patriarcado. Se me ocurre el tema del patriarcado porque está de moda, ¿no es cierto?, estos últimos años. Pero ustedes podrían poner cualquier ejemplo, cualquiera. El problema está que muchas discusiones se dan sin una ontología clara. Disculpe, ¿quiere decir algo? ¿Raúl? Sí, mira, en cuanto a la organización humana, o sea, clasificar el patriarcado como una propiedad o como un Estado depende del tipo de organización humana que haya tenido la sociedad en algún momento de la historia. Porque yo creo que ponerlo como propiedad o como Estado podría ser que en otro tipo de estructura social, de otra forma de sociedad humana,
estos conceptos de calificarlo como propiedad de Estado ya podrían ser, no existir. O sea, depende esa es una condición que no es definitiva y menos relacionada con el tipo de estructura social, más que algo definitivo. O sea, si la sociedad cambia y estos conceptos ya no serían distintos o no existirían. Sí, voy a tomar lo que dice Raúl porque creo encontrar algún acuerdo, ¿no es cierto? Claro, o sea, si es un Estado, quiere decir que antes no era, antes la sociedad, fíjense, si es un Estado habría que definir el Estado de qué. El Estado de un sistema humano, supongamos. O sea, los sistemas humanos pueden estar en un Estado patriarcal. Si es que ustedes estuviesen de acuerdo con la definición de que el patriarcado es un Estado de un sistema humano, ¿ok? Y como dice Raúl, si es un Estado, quiere decir que antes o después podría eso haber sido distinto. ¿Okay? De hecho, yo me atrevería a decir, si es que estamos de acuerdo con que el patriarcado es un Estado, ¿no es cierto? Pueden ustedes no estar de acuerdo con eso. Yo me atrevería a decir que cuadra, porque si ustedes ven antes, las relaciones de poder antes, por ejemplo, en la época medieval, no estaban necesariamente ligados al género, estaban ligados a la consanguineidad. Es decir, el poder radicaba en una familia. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, sí, pero finalmente de esa familia había un rey. Sí, pero es que si moría el rey, quedaba la reina. No quedaba otro hombre. No sé si me explico. Entonces, las relaciones de poder se daban por temas de consanguinidad. O sea, descendencia directa, biológica. ¿Ok? Enrique VII estaría súper en desacuerdo con ese comentario en todo caso. Igual, ¿no? No, sí, obviamente que hay excepciones, ¿no es cierto? Yo te puedo dar excepciones de ambos lados, ¿no es cierto? De cuando muere el rey, sigue el hijo primogénito, ¿no es cierto? Como a veces sigue la reina y listo. Isabel I, después de Enrique VII. ¿Sí? Entonces hay de todo, ¿ya? Y de hecho, bueno, Benjamín da aquí un dato, los pueblos originarios eran matriarcales. Fíjense que los japoneses a nivel de familia son matriarcales. El poder de la familia, o sea, en el núcleo familiar radica en la mujer, me dijo el otro japonés. Fuera de la familia es el hombre, pero dentro de la familia es absolutamente la mujer, me lo dijo japonés. ¿Ya? Y claro, uno se puede encontrar con que la estructura social, el poder, radica por otros principios, otros criterios, otros atributos que no tienen que ver necesariamente con el género. Ahora sí podríamos considerarlo así, ¿cierto? De hecho, la estadística lo demuestra. Las posiciones de poder en casi toda la sociedad occidental está ocupado mayoritariamente por hombres. ¿Ok? Es un hecho, no es una discusión, digamos. Ya, ahí tienen ustedes una discusión bien interesante para que le den vuelta. Es muy, sobre todo estos conceptos nuevos que aparecen. Yo no digo que el concepto de patriarcado sea nuevo, pero es nuevo como se plantea en los términos de ahora. ¿Ya? Me parece que yo creo que se refieren a otra cosa con el concepto de patriarcado, más que, como decía Benjamín, con la etimología de la palabra. Yo creo que es mucho más complejo lo que quieren decir hoy en día cuando hablan del patriarcado. ¿Ok? Pero fíjense que ninguno de ustedes dijo que el patriarcado es un objeto. Interesante. Ahora, solo opinaron hombres acá. Me llama la atención. No sé si las mujeres están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Totalmente patriarcal nuestro debate. Francisca, Ignacia, Lynn, Caterín, Pamela. ¿Están de acuerdo? Anet. Nuevamente hombres hablando de temas que le competen a mujeres, como el aborto. ¿Qué dicen, chicas? Oye, perdón, pero creo que ahí hay un pequeño ajuste importante. Cuando nosotros hablamos de patriarcado, un tema que le compete directamente a los hombres, porque somos los hombres los que hacemos abuso de el poder socialmente estructurado hacia nosotros. Así que es súper importante la autocrítica que los hombres podamos hacer en temas como patriarcado, aborto, paternidad ausente, etc. Eso, solo un comentario. Ok. ¿Están de acuerdo las mujeres del grupo, del curso?
No opinan nada, ¿ok? Me preocupa. Bien, vamos entonces al concepto de osmosis, que también es complicado, ¿ya? ¿Qué es la osmosis? A ver, lo escucho. Así sus concepciones previas. ¿Qué es la osmosis ontológicamente? O sea, no es paso de agua a través de una ventana. Ya, esa es la definición Muy disciplinar. básicamente. Claro, la definición media disciplinar, ¿no es cierto? Hay un paso de solvente a través de una membrana semipermeable de un lado a otro de una solución, ¿no es cierto? Esa es como una definición media disciplinar, pero mi pregunta es el significado ontológico. ¿Qué es la osmosis ontológicamente? Es absorber. Ontológicamente. La gente asocia la osmosis con absorber algo. Típico comentario de estudiante universitario en último periodo de prueba. Ojalá el conocimiento me entrara por osmosis. La capacidad que tiene de absorber de alguna manera como casi sin energía. Esa es como la idea que tiene la osmosis, al menos socialmente hablando. Pero ¿cuál es tu significado de osmosis ontológicamente? ¿Cómo la clasificarías ontológicamente? Tú, cualquiera de los del curso. Profe, yo creo que podría ser como un cambio de estado. Ya, dice, la osmosis es un cambio de estado. Si es un cambio de estado, entonces es un proceso, porque esa es la definición de proceso, un cambio de estado de un sistema. Sí, un proceso. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Pero si es un proceso, entonces tiene que haber un estado inicial y un estado final, ¿no es cierto? Sí, es que ahí viene la subpregunta. ¿Cuáles son los estados del proceso? ¿Qué Eso es lo que yo me definen, pregunto. ¿qué propiedades definen cada uno de esos estados? Pero si es que están de acuerdo con esa clasificación, porque pueden no estar de acuerdo. ¿Ok? Parece que hay acuerdo. Ya dicen que la osmosis es un proceso. Bien. Veamos. A ver. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso porque, de nuevo, no puedo definir estados iniciales y finales. Entonces, exclusivamente de acuerdo a la nomenclatura ontológica que hemos trabajado hasta ahora, si es un proceso, deberíamos ser capaces de identificar un estado previo y un estado posterior al proceso. Por ende, a mí me suena más a, no sé, una propiedad. Es que El ejemplo del profe... Perdón. Dale, Ramón, dale. Es que en teoría si hay un estado previo y un estado que viene después, por ejemplo, si nos vamos a lo que tiene que ver con concentraciones, y si hay un traspaso, hay un cambio de estado, hay cambio de concentraciones también. Ya, a ver, entonces lo que acaba de decir, no sé si José Benjamín no alcancé a captar, es que están de acuerdo que es un proceso, están de acuerdo que hay estados, independiente de la etiqueta que tendríamos que buscarla, la etiqueta de cada uno de los estados, ¿no es cierto? Y si entendí bien, la propiedad que cambia durante este proceso es la concentración. ¿Sí? ¿Interpreté bien? Sí. Pero igual, profe, si ¿Sí? el estado final es indistinguible, también usa esa palabra, o es una palabra igual que no se puede diferenciar de estado inicial a estado final, pero hubo un proceso entre medio, seguiría siendo un proceso. Es que, a ver, tendría que haber una diferencia porque si no, no hay cambio. Si no hay un cambio de una propiedad, ningún cambio, ¿no es cierto? Ni de que aparezca o desaparezca una propiedad o que una propiedad aumente o disminuya, quiere decir que no hubo cambio. Por ende, Pero ahí pero eso no eso me implica abre... que no hubo proceso. ¿Perdón? Disculpa, José. Pero eso no implica, a mí entender las cosas, que no hubo un proceso. Solamente indica que el proceso radicó en el estado inicial o simula el estado inicial. Lo que pasa es que acuérdate que la definición de proceso es un cambio de estado. Si no hay cambio si no hay cambio de propiedades, no hay cambio de estado. Okay. Cuando digo cambio, no quiero decir, puede que aparezca o desaparezca una propiedad, o puede que aumente o disminuya la magnitud de una propiedad. Por ejemplo, el envejecimiento es un proceso. ¿Okay? Ahora, claro, es probable que si yo les pregunto a ustedes en qué estado del proceso están ustedes me van a decir en estado juvenil, ¿no es cierto? Porque ustedes son jóvenes, están jóvenes, ¿okay? No son jóvenes, están jóvenes. Recuerden eso, ¿ya? Va a cambiar eso. Ahora, si les pregunto mañana, ¿no es cierto? Y quizás ahí te entiendo un poco lo que quieres decir, José. Si te pregunto mañana,
Bueno, ¿y has cambiado, José? Tú me vas a decir, bueno, o sea, estoy un día más viejo, ¿no es cierto? Pero sigo estando en el mismo estado, sigo estando joven. ¿Ok? Ahora, claro, tú en estos momentos estás en un estado en donde el cambio de tu edad no se, para cambiarte de estado, no se manifiesta en un día. Estamos hablando que tendrían que pasar por lo menos unos 20 años para sacarte de esa categoría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a cambiar la edad en tal magnitud que incluso vas a perder algunas otras propiedades, como hablamos la otra vez, la fertilidad. ¿Ok? Entonces yo entiendo lo que vas tú, o sea, a lo largo de un proceso puede que existan deltas de tiempo tan pequeños que el sistema todavía se mantiene en un estado. ¿Ok? Pero estamos hablando que cuando culmina el proceso, ¿no es cierto? Ahí se completa el proceso, va a haber un cambio de estado. Es un poco como el matiz, no sé si me explico. O sea, sí, lo que hacía alusión yo era que, independiente de la cantidad de tiempo, que si se tenía un estado final y un inicial que eran iguales, no implica el hecho de que no hubiera existido ningún proceso entre medio. Ah, sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y, O sea, y lo otro era referente a lo que dijo usted, que ahora es como más entendible lo del delta del tiempo. sí, o sea, claro, lo que tú quieres decir es que efectivamente hay procesos que son cíclicos, ¿ya? Que el estado inicial y el final es el mismo, pero hay estados intermedios. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el ciclo de Carnot, que ustedes le enseñan en fisicoquímica, ¿ya? La relación de presión y volumen en pistones. Claro, el estado inicial y final es el mismo, pero hay estados intermedios que no son los mismos. ¿Ya? Y debido a esa diferencia, a pesar que el estado inicial y final puede ser el mismo, es el mismo, de hecho, igual hay un intercambio energético hacia el entorno. ¿Ya? Sí, hay procesos que son cíclicos, efectivamente. ¿Ya? Los pistones es el más claro. Miren, esto es lo que más o menos aparece en los libros de lo que es la osmosis, así como definición disciplinaria, no estamos hablando nada de ontología acá. Si ustedes están de acuerdo que la osmosis es un proceso y que tiene estados, entonces, bueno, hay un estado inicial, ¿no es cierto?, en donde tenemos un sistema en un estado inicial. El sistema son dos soluciones con concentraciones distintas de soluto. Aquí B tendría una concentración más alta de soluto, por eso aquí lo puse más oscuro, ¿no es cierto? A tendría una concentración más baja de soluto, es decir, más alta de solvente, ¿no es cierto? Hay una membrana que es semipermeable al solvente, ¿ok? Repito, semipermeable al solvente, ¿no es cierto? Y ahí está el estado inicial, ¿ok? Ese es un estado que los libros dicen que no es estable, o sea, está desequilibrado el sistema, ¿ok? Por lo tanto, van a ocurrir procesos espontáneos. ¿Y cuál es el proceso espontáneo? O sea, van a ocurrir procesos espontáneos, disculpe. Ahora, una cosa que dicen los libros, ¿no es cierto? Y me imagino que ahí están todos de acuerdo, es que va a empezar a ocurrir un flujo de solvente, que se le llama el flujo osmótico, ¿ok? Desde la solución menos concentrada en soluto, más concentrada en solvente, hacia la más concentrada en soluto, menos concentrada en solvente, ¿ok? Es decir, de la izquierda a la derecha, ¿ok? Pero va a llegar un momento en que no van a haber más cambios, o sea, se va a alcanzar el estado de equilibrio, lo que se llama el estado de equilibrio osmótico, ¿ok? Donde ya no hay flujo osmótico. Aquí, por ejemplo, lo grafican con que ocurre un flujo de solvente hasta que se alcanza una altura H en donde se acabó la altura del nivel del solvente, del lado B, a donde se acabó el flujo osmótico, se detuvo, ¿ok? Ahora, dicho eso, ¿todavía están de acuerdo que la osmosis es un proceso? Porque esto es una definición de libro, y aparece en todos los libros disciplinarios. No he visto diferencia. Sí, yo estoy de acuerdo con el que es un proceso. Es un proceso, ¿ok? Si es que ustedes están de acuerdo que es un proceso, aquí en la figura uno podría considerar tres estados, ¿ok? El estado inicial de desequilibrio, el estado final de equilibrio, osmótico, y un estado intermedio donde hay un flujo de masa, de solvente. En este estado intermedio, esto no ocurre ni en el estado inicial ni en el estado final, ocurre solamente en el estado intermedio. ¿Sí?
Dudas, consultas, comentarios hasta acá. Si ese es el proceso y esas figuras representan 3 estados, ¿no es cierto? Viene la pregunta del millón, ¿no es cierto?, de qué propiedades definen los estados. Alguno de ustedes dijo la concentración de soluto o solvente. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, ¿Sí? O sea, tenemos un estado inicial donde las concentraciones son muy distintas, ¿no es cierto? Tenemos un estado intermedio donde las concentraciones empiezan a cambiar debido a este flujo osmótico. O sea, hay un cambio en las concentraciones y tenemos un estado final donde, ¿qué pasa con las concentraciones? Las concentraciones se van a igualar. Por lo tanto, no sé si la propiedad, o sea, la cuestión sea las concentraciones, sino que es el delta de concentraciones, la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana. Esa vendría a ser la característica. La diferencia de concentración en ambos lados de la membrana es cero, ¿esa es todo? La diferencia No, de no, no. concentración. O sea, claro, cuando alcanzamos el estado equilibrado, el estado final, la diferencia en concentraciones debería ser cero. Si es que el proceso ocurre en un estado perfecto hasta completarse y todo eso, por supuesto. Cosa que evidentemente no es la vida real, pero supongamos No, si el estamos caso hablando de ideal. un sistema ideal, si te entiendo. Ya. Dejemos de lado las imperfecciones de la realidad, pero supongamos que es un sistema ideal, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O no? sí, yo sí. Ok, ok. Miren, lo que dice Cristian y lo que ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto? Es cierto, pero no en este sistema, en este. Este sistema pasa lo que dice Cristian y lo que ustedes están de acuerdo. Es decir, tenemos un estado desequilibrado, ¿no es cierto? A y B tienen concentraciones distintas. Comienza a ocurrir el flujo osmótico. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualan las concentraciones. ¿Qué es lo que se llama equilibrio osmótico? O en textos de biología le llaman equilibrio o estado de equilibrio isotónico, le llaman. Concentraciones iguales. ¿Ok? Pero en este sistema, en el anterior, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque aquí el flujo osmótico ocurre y se detiene, ojo, a pesar que las concentraciones no son iguales. ¿Por qué? Porque hay una altura de solución, ¿no es cierto?, que detiene el flujo osmótico, incluso antes que las concentraciones iguales. Claro, básicamente la presión. Que es lo que se llama presión osmótica, exactamente. Propiedad coligativa. Química 1 o 2, no sé en qué materia te la pasan. Pero en este sistema no se igualan las concentraciones, en este se igualan. Aquí no hay diferencia de altura de los solventes, en este sistema que está aquí. En el anterior sí hay diferencia de altura de los solventes, y eso genera una presión extra, que creo que le llaman presión hidrostática, creo que le llaman. Esa es la palabra como correcta que utilizan los físicos, la presión que genera la diferencia de altura de los solventes, ¿no es cierto?, que detiene el flujo osmótico incluso antes que se igualen las concentraciones. Entonces lo que ustedes dicen que el estado, la propiedad que define el estado final, sobre todo el de equilibrio, es la concentración, igualdad de concentraciones, delta de concentración cero, eso es cierto solo en este caso, no en el anterior. Ahora, En el caso anterior se tienen que igualar las presiones, tanto la osmótica como la hidrostática. claro, en el caso, voy a adelantar un poco lo que dices tú, ¿no es cierto? Ya, aquí vamos, ¿no es cierto? Ya, entonces, caso 1, diferencias de concentraciones son distintas, ¿no es cierto? Estado inicial, desequilibrio. Paso 2, comienza el flujo osmótico. Paso 3, las presiones, como acaba de decir Cristian, se igualan, no las concentraciones necesariamente, las presiones se igualan en este sistema. Entendiendo que la presión de A, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que está más diluido A, y por lo tanto hay más presión del solvente para difundir hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, se detiene ese flujo cuando la presión de A se iguala a la presión de B más su delta, que sería la presión hidrostática o presión osmótica que le llaman algunos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la altura de la solución
la densidad y la gravedad. Y en ese estado de equilibrio no está definido por igualdad de concentración. ¿Ok? Entonces, en estricto rigor, la presión, lo que define la propiedad que cambia a lo largo del proceso y que en última instancia lo detiene, es la presión de ambos lados. No es la concentración. Ahora, ciertamente que hay una relación entre concentración y presión. Sí. Pero es la presión la que tiene que ver. ¿Ok? Claro, como en este sistema no hay presión hidrostática en estricto rigor, esa diferencia de altura, no hay presión hidrostática, ahí sí el equilibrio isotónico, que es igualdad de concentraciones, es igual al equilibrio osmótico. ¿Ok? ¿Se fijan la pequeña sutileza? Solo en este caso los estados son equivalentes. El estado de equilibrio isotónico es equivalente al estado de equilibrio osmótico. En el caso anterior, el estado de equilibrio isotónico no es el estado de equilibrio osmótico. ¿Se fijan la pequeña diferencia? Entonces, la propiedad correcta es la presión. Esa engloba los dos casos, los casos donde hay presión hidrostática y donde no hay. ¿Ok? ¿Me siguen más o menos, no? El tema del equilibrio isotónico viene mucho de la biología. Miren, aquí les tengo una figura, espérense. Acá. Miren, hay un caso que se da en vegetales, perdón, disculpen que me mueva tanto. Hay un caso que se da como en células vegetales, ¿ya? Con él me lo explicó un biólogo, es súper interesante ese caso de por qué cuál es el papel que tiene el agua, además de transportar nutrientes, ¿no es cierto?, en la física del vegetal, no solamente en la química, que obviamente transporta nutrientes y todo lo que ustedes quieran. Y este biólogo me explicaba que, claro, cuando tú riegas, ¿no es cierto?, fuera de la célula, entonces, hay agua que tiene muy poco soluto, ¿no es cierto? Dentro de las células vegetales hay menos agua, hay más soluto. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir el flujo osmótico, ¿ok? Pero ¿hasta cuándo ocurre el flujo osmótico? Y ahí este biólogo me explicaba, de hecho este paper lo sacamos con un profe de biología, ahí el biólogo me explicaba, mira, el error conceptual más común es creer que el flujo osmótico se detiene cuando la concentración de la solución externa a la célula es igual a la interna. ¿Ok? Y eso es que se llama equilibrio osmótico, entre paréntesis. O sea, equilibrio isotónico, perdón. Se llama equilibrio isotónico, que es el que acaban de decir ustedes. ¿Ya? Y el biólogo me explicaba, eso por dos razones no ocurre. ¿Ya? Una razón lógica. Nunca se va a igualar la concentración de solvente adentro y afuera de la célula. Afuera tenemos agua más o menos pura, ¿no es cierto? Y adentro nunca, por mucho que yo diluya, tendría que diluir al infinito para que la concentración de soluto tienda a cero. La célula reventaría. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me hablaba el biólogo? Que existe una presión análoga a la presión hidrostática, esa de la altura del nivel, ¿no es cierto? Que en las células se llama presión de turgencia. ¿Cuál es la presión de turgencia? Es la presión que ejerce las paredes de la célula, ¿ok?, que detiene el flujo osmótico a pesar que las concentraciones externas e internas no son iguales. Eso aplica para vegetales y para células que tienen pared, porque nosotros los animales no tenemos otro mecanismo, claro. Claro, estaba hablando exclusivamente de vegetal. ¿Ya? Me explicaba por qué cuando uno riega el pasto, a veces el pasto se pareciera que está seco, está lacio, y de repente tú lo riegas y la hoja, incluso se ve hasta en plantas, yo lo veo con las pocas plantas que tengo. Si yo no, se me olvida regar, están las hojas así, y después riego, y a la hora están así. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No es cierto? Que la célula esté, bueno, él le llama la célula esté turgente, algo así, que esté como infladita en agua y bien durita, por así decirlo. ¿Bien? Bueno, ese concepto ¿Mm? ese es el concepto que usamos, pues, turgente, sí. ¿Ya? De hecho, de hecho, ese concepto nace de las plantas y de ahí se aplicó a todas las otras células. Súper, no sabía eso. Gracias por el dato. Entonces, claro, la presión de turgencia es una presión adicional en la solución B.
que detiene entonces el flujo osmótico, y el estado de equilibrio no se alcanza en un estado isotónico, no se alcanza. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les cuento esto? ¿No es cierto? Porque aquí hay tres conceptos que están insertos. Osmosis, proceso, yo estoy de acuerdo con ustedes, es un proceso. Equilibrio osmótico, estado, y el estado final del proceso, ¿no es cierto? Y presión, tanto la del solvente como la de todas las presiones que están ahí. La del solvente, la hidrostática, la turgente en el caso de la célula. Y en estricto rigor, nuestra tesis en este paper era que lo que definen los estados del proceso osmótico, la propiedad que define los estados del proceso osmótico, es la presión o las presiones, no las concentraciones. ¿Ok? De hecho, nosotros, bueno, después les muestro, no me va a dar el tiempo para explicar esto, creo, ¿no es cierto? Pero un diagrama que hicimos, ¿no es cierto? Perdón, acá. Este diagrama. Nosotros lo que planteamos en este artículo es que la mayoría de los errores conceptuales, y ustedes lo manifestaron así, fue súper interesante, la respuesta que dieron ustedes refleja, o sea, no un error, refleja una visión particular de la osmosis, que se aplica a un solo caso, pero no a todos los casos de la osmosis. ¿Cuál es la visión particular de la osmosis? Es la que está a la derecha. Es decir, la osmosis se presenta como un proceso, ustedes parece que están de acuerdo, que involucra cambios de estado, y ustedes están de acuerdo, quizá venía la discusión de cuáles eran esos estados, y claro, cómo se define normalmente es que los cambios de estados pasamos de un estado hiper o hipotónico, donde hay diferencias de concentraciones, ¿ok?, hasta un estado isotónico, donde las concentraciones se igualan. Ese sería el estado final del proceso. Eso, ¿no es cierto? No es que esté mal, está bien para un tipo de sistema, que es el de los pistones sin diferencia de altura. ¿Ok? Pero eso no es equivalente cuando existe presión hidrostática, como cuando hay diferencia de altura, o cuando existe presión turgente, que es cuando hay lo que pasa en los vegetales. Ahí el estado de equilibrio isotónico no es equivalente al estado de equilibrio osmótico, no es equivalente. ¿Ok? Por lo tanto, la osmosis como concepto general aplicable a varios casos, no solo a uno, ¿no es cierto?, sería lo que está a la izquierda, no lo que está a la derecha. ¿Ok? No sé si se entiende el matiz. ¿Me siguen? Lo noto medio callado. ¿Hay algo que se perdieron en todo este discurso? Sí, Ramón sigue. Ya. Miren, les voy a mostrar una figura que me hicieron sacar del paper, ¿ya? Porque nosotros publicamos este paper en un libro de educación en química, ¿ya? Y este error de hacer equivalente el estado de equilibrio isotónico con el de equilibrio osmótico era más común en libros de biología, no en los de química. ¿Ok? Y esta figura que les voy a mostrar a continuación era una figura muy recurrente en libros de biología. Esta, fíjense. Que me hicieron sacarla del paper, me dijeron, miren, saque esa figura porque en realidad si esa figura está presente en puros libros de biología, y este es un paper de química, no tiene sentido ponerlo. ¿Ya? Tuve que hacer caso. ¿Qué es lo que muestran los libros de biología? Dicen, miren, esto es lo que pasa en las células. Fíjense. Cuando se refieren a osmosis en un contexto de enseñanza de las células, lo que pasa, procesos que ocurren en las células. Dicen, miren, tenemos un estado inicial en donde hay una solución que está hipertónica, otra está hipotónica, o sea, respecto entre ellas, ¿no es cierto? Una está con concentración de soluto más alta respecto de la otra, ¿no es cierto? Y el flujo de agua hacia la célula va a ocurrir hasta que se alcance el equilibrio isotónico, y ponen esta figura de la derecha, ¿ya? Fíjense, ¿qué problema tiene la figura de la derecha? Tiene dos problemas. A ver si lo capta. Está errónea. La de la derecha está mala, pero quiero ver si lo captan por qué. O sea, claramente la figura de la derecha no está considerando el factor presiones para el equilibrio,
porque aquí claramente hay una cuestión de que el peso del agua, de alguna manera del tubo hacia la izquierda de la figura derecha, evidentemente ejerce mayor fuerza-peso que el brazo de la derecha en esa misma figura. Entonces, claramente no está considerando el factor presiones para hablar del equilibrio, de alguna manera. Exacto. Que es un equilibrio como físico, diría. Exacto. ¿Siguieron todo eso, no? ¿O lo explico de nuevo? Porque Cristian lo explicó. ¿Ya? ¿Entiendes lo que acaba de decir Cristian? Yo no entendí. A lo mejor si lo dibujáis en el bonito, a lo mejor queda más claro. Claro, porque fíjense, esto tiene dos errores. Ya. El primer error es que el que ya dijimos, ¿no es cierto? Asociar el estado de equilibrio cuando se alcanzan las concentraciones iguales, ¿no es cierto? El equilibrio isotónico equivalente al equilibrio osmótico. Ese es el primer error que ya lo habíamos dicho. Pero el segundo error es que, aunque fuese ese el estado de equilibrio, o sea, cuando se igualan las concentraciones, esta figura de la derecha, esta, no está en equilibrio. Porque yo no puedo tener dos soluciones de igual concentración diciendo que es un estado de equilibrio si aquí hay una diferencia de altura. Esa diferencia de altura hace que la figura de la derecha, la que está marcada en rojo, no está en equilibrio. Aquí lo que debiera ocurrir para que alcanzara el equilibrio es que debiera difundir solvente hacia la derecha, ¿ok? Hasta que se igualen las alturas. Baje esta, suba esta, hasta que se igualen las alturas. Eso sería un estado de equilibrio real. ¿Se fijan? Entonces la figura de la derecha peca de ignorar la presión hidrostática. Y esta figura es súper común en biología y está siempre mala, es una cuestión impresionante, está siempre mala. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Entiende por qué está mala? Sí. Sí. O sea, ni siquiera dibujaron bien el estado de equilibrio isotónico. Si ellos quisieran haber dibujado bien el estado de equilibrio isotónico, tendría que ser a igual altura, no a diferentes alturas. Está malo desde ambos puntos de vista, desde el lado de entender lo que es la osmosis como concepto general, como también de entender el equilibrio isotónico, que no es ese. Bueno, se fijan entonces, se fijan que la osmosis es un concepto que en el lenguaje común uno habla de la osmosis, pero teniéndolo más claro su significado, uno puede evitar errores como este. O sea, este es un error, a mi juicio, ontológico. ¿Ya? Miren, deje de volverme un poco. Bueno, aquí nosotros hicimos una tabla, analizamos 15 textos, todos estos son textos de química, ¿no es cierto? Y encontramos algunos errores en los textos de química. Los errores más groseros los encontramos en textos de biología, pero como les digo, la naturaleza de la revista en la cual publicamos, que era de educación en química, aquí les muestro la portada de nuevo. Me devuelvo a la portada. Aquí está, ¿no es cierto? Es de educación en química, o sea, Chemistry Education, ¿ok? Entonces, claro, nos pidieron sacar esto. ¿Ya? Ahora, este es un trabajo que hicimos con estas dos personas acá, Michelle Espinel y Cecilia Morales, son profesores del sistema escolar. Michelle es profesor de biología, Cecilia es profesora de química. Y esto lo hicimos en el marco de una tarea que hicimos en el Magíster de Didáctica. ¿Ya? Hicimos una tarea en un curso que yo estaba dictando y ellos presentaron el tema de la osmosis. La tarea les quedó tan buena que yo les dije, mira, esto hay que complementarlo un poco más y lo publicamos, y lo publicamos. Fue unos papers más rápidos que he sacado en mi vida. ¿Ya? A 0 pesos. Y bueno, ahí está Cristian Merino, que ustedes, los que estudian pedagogía en química, lo deben conocer, obviamente, porque, bueno, él trabaja en el Instituto de Química y fue jefe de carrera de pedagogía en química y él es didacta de la química. Él ayudó con las herramientas como estadísticas de cómo analizar textos. Ya yo no tenía ese bagaje. Yo aporté un poco con la guía ontológica nomás y todo el cuento. Dudas, ahora sí, consultas, comentarios.
¿Dudas, consultas, comentarios? Si encontramos un error así en un libro, quizá cuántos errores más hay de este mismo tipo. Sí, mira, yo tampoco soy así como purista de este tema, o sea, porque hay gente como que se enoja así cuando dicen, pero ¿cómo en un texto pueden haber errores de este tipo? Claro, luego de esta investigación es fácil identificar los errores. ¿Ya? Sí. El asunto es cuando una persona está escribiendo un texto, yo no sé si hace esta reflexión a cada momento antes de escribir un párrafo, porque igual debe ser desgastante energéticamente de andarse cuestionando la ontología de todos los conceptos que pongo en un trozo de papel con figuras. ¿Ya? Yo no soy tan así como inquisidor, así como empezar a buscar ahora la cacería de brujas y llamarle incompetente a la gente que comete estos errores. No, para nada. Es al revés. O sea, yo digo, mira, esta herramienta ontológica, si tú la entiendes y la aplicas, te va a ayudar a mejorar tu trabajo. No lo va a hacer perfecto, yo creo que nada es perfecto, ninguna obra humana es perfecta, pero sí te va a ayudar a mejorarlo. ¿Ok? Nada más que eso, nada más que eso. Ahora, ustedes verán, ¿no es cierto?, también, y espero que en este curso les quede lo más claro posible, ustedes verán si esta herramienta les sirve para otros conceptos. ¿Ok? Para otros conceptos que quizás ustedes a veces tienen ciertas dudas de cómo enseñarlo. ¿Ok? Yo les recomiendo, por ejemplo, un concepto que a mí como estudiante me costó mucho entender, que son los 3 conceptos que aparecen en la en la ecuación de Nernst, que relaciona potencial de equilibrio de una solución con potencial normal de una cupla redox y las concentraciones de oxidante y reductor. Tienen 3 conceptos en la ley de Nernst. ¿Cuál es la ontología de esos 3 conceptos? Piénsenlo, ¿ya? Porque yo personalmente vine a entender mejor la ley de Nernst cuando aclaré eso. ¿Ok? Ahí se las dejo dando botes, como dice. Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios finales? ¿Algo que quieran repasar, que quieran ver? Yo por lo menos no, profe. Ok. Bien, les voy a mandar entonces el video de esta sesión y el paper. ¿Ya? ¿Hay más papers publicados en literatura respecto al uso de la ontología en educación? Sí hay, pero hay poco. Ya, yo siempre cito a la autora más prolífica en este campo, tengo entendido, que es Michelle Chi, que es una investigadora en educación científica que es coreana. ¿Ok? Pueden seguirla a ella también. Yo tengo 4 papers en este tema, no tengo más, ¿ya? Porque tampoco es mi línea de investigación principal. Mi línea de investigación principal es la química analítica ambiental. Esto lo hago porque me gusta, ¿no? ¿Ya? Pero hay autores que se dedican a eso. En matemática hay varios autores también que se dedican a algo parecido a esto, a pesar que ellos no tienen ontología materialista, porque la matemática es abstracta, no se refiere directamente al mundo. Pero ¿cuál es el significado de una función matemática? También lo estudian algunos matemáticos, sin categorías ontológicas como esta. ¿Okay? Obviamente, ellos tienen otras categorías. Y para que le den una vuelta, ¿ya? Bien, nos vemos entonces el jueves. El jueves Raúl, el profesor Raúl Aris, ¿no es cierto?, les va a también aportar una visión que tiene él, ¿no es cierto?, respecto de la ontología para temas cosmológicos, astronómicos y astroquímicos. Bien interesante para que también asistan y lo discutan. Nos vemos entonces el jueves. Saludos, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, Profe. No. Chao, profe. Chao, profe. chao, chao. Chao, Waldo, que estés bien. Nos vemos. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao a todos.